Bien, estábamos con el problema de ayer, que estábamos viendo la ley de Coulomb, principio de superposición, para el problema ese que veíamos en el puzzle y en el Taylor. Teníamos aquí las dos bolitas de igual masa, bajo la acción de la gravedad, cargadas, y buscábamos cómo era la posición de equilibrio. Lo hemos hecho viendo suma de fuerzas segunda ley de Newton, considerando que naturalmente lo estamos viendo desde fuera y somos inerciales. Suma de fuerzas igual a cero, o vimos suma de momentos igual a cero. La ventaja de lo segundo es que no nos aparece T, la tensión en los hilos, sino directamente ya cuál es el ángulo, la posición de equilibrio. Pero una tercera forma. ¿Cómo podríamos buscar la posición de equilibrio de este sistema? Pues pensando en lo siguiente, podemos basarnos en la energía potencial. Bueno, como dije, energía potencial, está pensando en la conservación de la energía mecánica, ¿de acuerdo? O sea que vamos a recordar eso. Desde el punto de vista resolución, desde el punto de vista de las energías. Energía. Entonces tenemos energía mecánica, energía cinética, más energías potenciales. Vale, entonces vamos a pensar en la energía potencial, ya que estamos buscando la posición de equilibrio. Si está quieto en esa posición, la energía cinética es cero, claro. La energía potencial. A ver, ¿qué términos de energía potencial tenemos? Tenemos la gravedad, por lo tanto tendremos energía potencial gravitatoria, pero tenemos también otra fuerza que es conservativa, ¿recordáis lo que significa fuerza conservativa? Física 1 os lo explicaron, os lo definieron, ¿no? Hay fuerzas que son conservativas y hay fuerzas que son no conservativas. Por ejemplo, el rozamiento, ¿no? Esa es una fuerza claramente no conservativa. ¿Por qué se caracterizan las fuerzas conservativas? Porque el trabajo, si tú llevas un cuerpo desde un punto a otro punto del espacio, ¿no? El trabajo que realiza esa fuerza, estarán aplicadas varias, pero nos fijamos en una de ellas, ¿no? El trabajo que realiza es independiente del camino, cómo lo llevas desde ese punto hasta otro punto. Este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿no? Sí. Puedo seguir un camino A, un camino B, un camino C, ¿no? La fuerza será, y por aquí tengo el cuerpo y lo estoy llevando, acompañando por esos caminos, me fijo en esa fuerza, el trabajo es independiente del camino seguido, equivalente que el trabajo alrededor de cualquier camino cerrado es cero, ¿no? Entonces, si eso se cumple, significa que solo va a depender del punto inicial, de la posición inicial y la posición final. Ese trabajo. Y eso lo podemos expresar como la variación en la energía potencial, por definición o por convención se utiliza menos. La variación en energía potencial asociada a esa fuerza es menos el trabajo que está realizando esa fuerza y que queda almacenado, por así decirlo, ¿no? Si yo levanto el bolígrafo a una altura aquí, bajo la acción de la gravedad, ¿no? Lo llevo lentamente, tiempo no me importa, ¿no? Un cuasi equilibrio, ¿no? Estoy realizando un trabajo con la mano sobre el bolígrafo, claro que está compensando la gravedad, evidentemente. Entonces, ese trabajo, ¿en qué se manifiesta? En que ha quedado almacenado en forma de energía potencial gravitatoria. Si yo suelto y quito la mano, entonces vuelve a caer y vemos que esa energía que estaba almacenada, ¿no? De esa manera en el sistema
pues se transforma en energía cinética. ¿De acuerdo? Por eso conservativo viene de la conservación de la energía mecánica. No de la conservación de la energía, claro. El principio de conservación de la energía es general. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces la conservación, si tenemos rozamientos, por lo tanto, tendríamos que ver cómo es el trabajo que realizan los rozamientos, cómo es la disipación, la energía disipada, que se manifiesta en forma de calor, ¿no? Es decir, que ahí de lo que estoy hablando es no solo de la conservación de la energía mecánica, sino de algo quizás más, de algo más amplio, ¿no? ¿Os suena el teorema del trabajo y la energía cinética? Pues eso, ¿no? Eso estoy. Genial, entonces me siento más reconfortado en el sentido de que ahora pues uno dice, anda, tenemos la gravitatoria, pero tenemos una fuerza que también es conservativa. Ahora es una afirmación. Lo que acabo de hacer no es una demostración, es una afirmación. Que como soy el profe puedo hacerla pasar, es evidente. Y los alumnos no dicen ni pío. Les pones mala cara y ya está. Pero voy a dar por lo menos algún razonamiento rápido de que eso es así. Basándome en que sabéis ya que la fuerza de atracción gravitatoria entre los cuerpos es una fuerza conservativa. Entonces, no va a ser una demostración hasta el final, pero si uno dice si se lo han hecho para la fuerza gravitatoria y vemos que la forma que tiene la fuerza electrostática es de la misma manera, pues será también conservativa y eso es lo que voy a hacer. Entonces tenemos aquí energía potencial. De lo que estoy hablando lo tenéis, por ejemplo, en el Purcell, en el punto 1.5, capítulo 1, apartado 5. Vale, genial. Bueno, pues vamos a ver cómo es uno y otro. ¿Para qué? Porque, o sea, el objetivo es para resolverlo. Entonces, ¿en qué me voy a basar? Me voy a basar en un principio fundamental, que es que cualquier cuerpo tiende a ocupar posiciones, o un sistema formado por varios cuerpos. En este caso tenemos dos, es un sistema formado por dos cuerpos. Tiende a ocupar posiciones en las cuales la energía potencial del sistema es mínima. Si yo tengo aquí el bolígrafo y quito la mano, ¿no? ¿Hacia dónde tiende a ir al cuerpo? A caer. A caer bajo la... Pero según cae, la energía potencial va descendiendo. Por lo tanto, tiende a ocupar posiciones. Lo mismo que el péndulo, si quito la fuerza electrostática, naturalmente, ¿a qué tiende? La bolita tendería a moverse a la posición de energía potencial gravitatoria mínima, que corresponde a eso, el punto más bajo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso es lo que voy a... Equilibrio... Perdón, no quería poner, estaba mirando raro. Porque la palabra que estaba pensando no era estático, sino la posición de equilibrio estable. Energía potencial del sistema es mínima. He añadido lo de estable, porque si es inestable, entonces tendríamos que la energía potencial del sistema es máxima. Y si ni tuyo ni mío, pues es una posición de equilibrio indiferente. ¿Cómo esto que estoy diciendo aquí, cómo lo puedo razonar? Que es un mínimo, un máximo, son puntos de la definición de energía potencial. Si el trabajo que realizo en un camino, al moverlo, me fijo en este camino, en un trocito infinitesimal. ¿Veis? Ahora ya quizás entendéis por qué lo de la distancia recorrida también lo utilizo tanto. Es el momento en el que obligo a los alumnos, los obligamos a pensar en
trozos infinitesimales que habrá que ir sumando. Entonces, en este, ¿no?, diferencial de R, tendríamos un trabajo para una fuerza, voy a llamarla F, un trabajo infinitesimal, que es F por diferencial de R escalarmente. Definición de trabajo producto escalar de dos vectores, vector fuerza y vector desplazamiento. El trabajo total sería la suma, la integral de todo eso. Si estoy diciendo que esto es una fuerza conservativa, entonces tendríamos que esto es menos, claro, no una variación infinitesimal, es decir, y ahora, para que lo veáis más fácil, suponed que es una fuerza, todo es en una dimensión. Estamos en primero, no quiero hacerlo más. Imaginaos que estoy moviendo a lo largo del eje X, la fuerza únicamente tiene componente a lo largo del eje X, el cuerpo se puede mover de un punto hasta otro punto. Cuidado, hay infinitos caminos, ¿eh? Puedo irme muy lejos, volver 25.000 veces. Es decir, que sea en una dimensión no significa que haya solo un camino posible para ir de 1 a 2. ¿Está eso claro? Porque todo el mundo está pensando directamente de 1 a 2. Pero nada te impide ir hacia atrás y volver hacia adelante. Ese ya sería otro camino, diferente. Mucho cuidado con eso de que sea una dimensión, que solo hay un camino posible. Entonces tendríamos en ese caso, ¿no? Estoy cogiendo en una. ¿Lo veis? Entonces, F tendríamos y ahora imaginaos que es la única fuerza que está actuando sobre el cuerpo. Entonces, ¿cuándo está en equilibrio? Cuando esta fuerza fuese cero. Eso implica U va a ser una función de la posición. Es decir, que si yo tengo y dibujo U de X en función de X, una cosa así en general, ¿no? Imaginémonos que fuese así. Uno diría, anda, ¿y dónde se cumple que esto es, que la pendiente sea cero? Pues por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Todos estos puntos cumplen que la pendiente es igual a cero. Cumplen que es una, por lo tanto, si es la única fuerza que está ahí, que es la posición de equilibrio. Claro, y ahora uno dice, rápidamente dice, bueno, ¿y cuándo será estable? Pues si tú pones en esta posición el cuerpo y lo desvías un poquitín, tienes que intentar ver qué va a hacer el cuerpo, si intentar volver a la posición inicial o alejarse más. Y uno dice, esto es como una montaña, ¿no? O sea, que si mueves la bolita por aquí, pues lo que va a hacer es efectiva. Matemáticamente se puede ver. ¿Bien? Estupendo. Entonces, ¿no? Primero, un razonamiento de por qué voy a aplicar esta... Y uno dice, bueno, pero ahí que tenéis que hacer sangre, uno dice, vale, pero tenías, cuidado Miguel, tenías 3 fuerzas. No 2, que ahí, fíjate cómo te has callado, que no has hablado aquí, estás hablando de energías, de trabajo, pero la tensión, oye, te la has guardado en el bolsillo sin decir nada. ¿Veis? O sea, podía haberme callado, no decir nada. No, pero yo creo que es el momento en el que mentalmente yo me siento donde vosotros y digo, voy a hacer sangre conmigo mismo, si no lo hacéis vosotros. Entonces, ya, pero sí, vale. La gravedad conservativa, ahora me vas a decir que la electrostática es una fuerza conservativa, eso todavía no lo he tocado, pero oye, ¿y qué pasa con T? La tensión en la cuerda. Claro, ¿no? Digo yo, ¿no? Que tenemos 3 fuerzas, pues influirán las 3, digo yo, ¿no? Lo estamos viendo desde el punto de vista de la energía, del trabajo. ¿Qué pasa con T? La tensión.
equilibrio que tienen las otras dos. No, en general, no en equilibrio. Estoy hablando en el movimiento, ¿no? Imagínate que lo he sacado del equilibrio, porque yo estoy planteándolo en cualquier posición que esté o no en equilibrio. Luego me fijo, anda, pues mira, justo para la posición de equilibrio, entonces la energía tiene que ser de una manera, ¿cierto? Pero para poder terminar el razonamiento, tendré que ver qué ocurre con T, que es conservativa, o a lo mejor no es conservativa, o qué pasa con el trabajo que realiza la tensión. ¿No? O sea que una de las bolitas, la otra la tenemos en su movimiento, ¿no? Su movimiento es un arco de circunferencia, si se mueve, ¿no? Y la tensión, voy a dibujar únicamente la tensión, aquí, ¿no? Tendríamos en ese sentido. ¿Cómo es el desplazamiento? Si se mueve, por ejemplo, de esta posición a esta otra, ha bajado un poquito. Infinitesimal, o sea, que ha cambiado su ángulo un diferencial. Esto no será el desplazamiento. ¿Y cómo es este vector? Es infinitesimal. Tiene la dirección tangente a la trayectoria circular. Yo diría que t tiene la dirección radial, ¿no? Por lo tanto, eso significa siempre, cualquier posición, no realiza. El trabajo que realiza la tensión es cero. ¿De acuerdo? ¿No? Como estoy con las energías, o liquidado el asunto. No va a cambiar nada porque la tensión no influye desde el punto de vista energético. Ya que estoy así, ¿veis lo que es preguntar, ¿sabes lo que es el trabajo de una fuerza? Sí. Fuerza por desplazamiento. Además, soy buen alumno y sé que la fuerza es un vector y el desplazamiento es un vector, y que lo que estás haciendo ahí es un producto escalar de dos vectores que da una magnitud escalar. El trabajo es una escala, ¿no? Bueno, pues ponlo en práctica. ¿Veis ahí el punto de vista? Fijaos, yo puedo preguntar, dime el trabajo de una fuerza. O, ¿tienes esto? Dime cuál es el trabajo de la tensión. Uno puede decir fuerza por desplazamiento y realmente no lo sabe. O no lo sabe del todo bien. El juego no es pillaros, el juego es enseñaros. ¿De acuerdo? ¿Vale? El asunto. Por eso digo, las preguntas eran de ese estilo. Mayores o tal, un problema como estos, y es analizar y ver, tienes los conceptos, tienes además que ponerlo. O sea, lo que intento yo hacer aquí es lo que debéis hacer vosotros conmigo, que es razonar cada paso de lo que ponéis en el papel o delante de narices en la pantalla en caso necesario. Cuanto más claro, mejor. No digo correcto. Si se pone algo que tiene buena, pero no está razonado, eso no vale nada. Me doy yo ese poder a la hora de la verdad, ¿vale? Sin razonar, bien, pero no es asustaros, es dejar claro yo creo que es en el amor, los malentendidos es lo que mejor dejar las cosas claras, en el amor mutuo que nos tenemos que desarrollar. Bien, de acuerdo, me quedaba un punto, ¿no? por explicar lentamente, que es relativamente lento, que es... sí, tenía una pregunta, digo, oye, el rozamiento, he dicho antes que el rozamiento realiza trabajo y ese trabajo, pues, depende del camino que sigues, ¿no? Bueno, eso
podéis haber hecho sangre también conmigo. Esos son momentos en los que digo yo una cosa y nunca sabréis si estoy dejando algo para ver si alguien dice, no lo sé, o pues vuestras opiniones, yo quiero saber lo que tenéis en la cabeza. ¿Es eso correcto lo que dije? Me puedo equivocar, hay veces, lo siento como cualquier profesor, pero hay veces que hago cosas adrede, a propósito. A propósito. Adrede es a propósito, ¿vale? ¿Qué? ¿Es eso siempre cierto? O sea, una afirmación que uno hace así es, pues estás diciendo, no hay excepciones. Eso no es así. El rozamiento cinético, sí. Pero el rozamiento estático, cuando el rozamiento que actúa es estático, el trabajo que realiza es cero. Y uno dice, hombre, claro, ojo, Peline, vaya una tontería, Miguel. Si tú tienes un plano inclinado y el bloque está aquí quieto sobre el plano inclinado, no se mueve y hay rozamiento aquí, naturalmente, por si no hubiese rozamiento, deslizaría cuesta abajo, ¿no? Bueno, si no hay desplazamiento, ¿qué trabajo va a haber, no? Ya, cierto, en eso lo veis bien claro. Pero, por ejemplo, ahora que me estoy moviendo yo aquí sobre el agua, me estoy moviendo, ¿no? Pero fijaos, ahí ya no es un cuerpo puntual. ¿Cómo es el rozamiento que actúa entre mis zapatos y el suelo? Me están permitiendo acelerar. Yo diría, hombre, puedo deslizar, desde luego. Pero yo diría que en el movimiento que estoy haciendo, el zapato está quieto, siempre, en contacto con el suelo. Y si me fijo, ¿no? Eso significa que la fuerza está actuando peso, la normal del suelo, y la fuerza de rozamiento es estática. La fuerza de rozamiento que está actuando aquí es estática. Y lo que hay que fijarse es cómo es el desplazamiento en cada infinitesimal. Como no se está desplazando, fijaos, el trabajo que está realizando el rozamiento es cero. No aproximadamente, no. Exactamente cero. No es una aproximación. ¿De acuerdo? Es decir, que en una máquina, las máquinas se ayuda uno mucho de los rozamientos. Si el rozamiento es estático, no hay disipación de energía por el rozamiento. Curioso, ¿no? Hay rozamiento, pero no hay disipación. Únicamente eso sí, si yo saliese corriendo muy rápido, el suelo estuviese un poco más pulido, pues entonces cuando uno se da cuenta del peligro, entonces me estaría acelerando, sí, no de la misma manera, pero me estaría acelerando, pero el zapato estaría deslizando, anda, curioso, deslizaría, anda, hacia atrás si me quiero mover hacia allá. ¿Y hacia dónde está actuando la fuerza de rozamiento? En ese caso cinética, en esa dirección y apuntando hacia allá. Claro, me permite, tanto una como otra, me permiten acelerarme. Fijaos, lo enrevesado que es. Una cosa tan sencilla. La fuerza de rozamiento estática me permite a mí moverme por el mundo y a vosotros me permite acelerar. Es decir, yo estoy quieto y ahora tengo ya una velocidad. Eso significa que ha cambiado mi estado, ha cambiado. Significa que he cambiado de velocidad cero a otra velocidad distinta de cero, un cambio en la velocidad, he tenido una aceleración. La fuerza de rozamiento estática me permite acelerar, pero no realiza trabajo. Curioso, porque entonces uno diría, la conservación de la energía, entonces si tú tienes energía cinética cero y pasas a tener una energía cinética distinta de cero, y me estás diciendo que estás en un suelo horizontal, el trabajo que realiza la normal es cero, el peso es cero, desplazamiento perpendiculares, tengo un pequeño problema, ¿sabes? No hay que darle vueltas a las cosas. Porque entonces estaríamos violando, cosa que buscan muchos ingenieros, lo del móvil perpetuo. Ahí me meto un poco con los en broma. Muchas personas creen que son más listos, que encuentran el hueco y dicen, no, pueden hacer una máquina que realice un trabajo de la nada, o el móvil perpetuo. Pero no creáis que eso es antiguo, estoy hablando de la Edad Media.
Estoy hablando de ahora mismo. Por ejemplo, en desalinizadores. Anda, pues abro un túnel en el suelo, ¿no? Por ejemplo, estamos en Canarias, y digo, anda, qué bien, pues necesitamos agua dulce, tengo la membrana esa semipermeable, joder, tienes que gastar un montón de energía presionando el agua salada para que por el otro lado salga agua dulce. Eso, una cantidad ingente de energía se gasta. Es un proceso, pensaban alguno, muy reciente. Y oye, ¿por qué no dejamos que la gravedad realice el trabajo? Entonces haces un túnel, ¿no?, vertical en el suelo de cientos de metros, ¿no? Pones la membrana abajo, más o menos. Dejas caer el agua salada en el túnel. Por abajo sale agua dulce. Qué bien. Oye, no he gastado nada de nada. Oye, agua dulce y agua dulce y agua dulce. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando de una idea real, relativamente reciente. Y encima se lo quieres vender al personal. Siempre tenéis que pensar, ahí fallado. Naturalmente tienes el agua ahí abajo, pero la tienes que subir a la superficie, que es de donde estás echando el agua salada. Y eso te cuesta una cantidad de energía, ¿no? Bueno, o sea, y ahora uno piensa en el ejemplo, y lo de la conservación. Claro, pero tenéis que pensar en mis músculos, la pierna, ¿no?, cómo se está doblando, y ahí las fuerzas que se hacen se están desplazando en punto de aplicación. Es decir, que están realizando un trabajo. Es ese trabajo cuyo origen es, naturalmente, de la energía química, que es energía potencial, por otro lado, es lo que se está transformando en energía cinética. No el trabajo que realiza la fuerza de lanzamiento estático, que no realiza trabajo, sino las fuerzas de los músculos. ¿Vale? Esto lo estoy diciendo porque creo que cualquier ingeniero debe tener, por si las moscas, esos conceptos muy claros, tan sencillos. ¿Vale? ¿Lo teníais claro? Genial. Bueno, me quedaba lo de la fuerza, lo de la energía potencial electrostática, que la fuerza es... Me voy a preguntar, ¿es conservativa o no? Entonces, ahí es donde voy a decir, para no empezar desde cero. Si no, empezó desde cero en todos los lados. Ahora digo, bueno, pensemos en la fuerza gravitatoria. Que se está ejerciendo entre dos masas. Entre dos masas puntuales. Tengo aquí la masa m⁻₁ y aquí la masa m⁻². Pues tendríamos aquí que esta ejerce una fuerza sobre esta y esta, tercera ley de Newton, sobre esta. Lo mismo que ponía F2. ¿Y cómo es esta? Pues por la ley de gravitación universal, ¿no?, de Newton. Tenemos aquí, va a ser proporcional, es inversamente proporcional a la distancia entre los dos, al cuadrado, vector unitario, menos, porque es atractiva, y la constante de gravitación universal. ¿De acuerdo? Y uno dice, anda, bueno, pues es lo mismo que en la ley de Coulomb, efectivamente, tiene la misma forma. Y aquí, ¿qué veíais? Veíais que esta fuerza era conservativa, ¿no? ¿Y cuál era la energía potencial gravitatoria, U mayúscula, que tiene estas dos masas separadas a una cierta distancia debido a la existencia de atracción gravitatoria?
tendría, imagino que deberíais haber hecho o podríais haber hecho, ¿no? Pues naturalmente tengo que ver cómo es un trabajo infinitesimal. Si yo muevo una masa ¿no? Dejo una fija, ¿no? La otra la estoy moviendo de una posición a otra, pues tendría que ver cómo es, ¿no? Esto para cualquier camino y ver si es independiente del camino, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, de llevar desde esta posición, llevarla hasta esta otra posición. Esta la dejo fija, si queréis, en el origen de coordenadas. Entonces, veo el trabajo, veo si el resultado de hallar el trabajo cambia algo si es el camino, no cambia, y uno ve que además solo depende de la posición inicial y final. Solo depende de qué manera, depende de cuál es la distancia inicial y cuál es la distancia final. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que quiero que me digáis aquí. Intentad recordarlo. Esto no es un 6, perdón. Es una G mayúscula, aunque no lo parezca. Bastante. Fijaos que tiene que ser un escalar, ¿eh? Trabajo, energía, escalar, o sea, que nada de... Y ahora que solo nos queda el denominador. Inversamente proporcional a la distancia. ¿Lo hicisteis eso? Vale, pues entonces me alegro porque así me quedo yo más... Si no, ahora diría... Bueno, lo tengo que hacer, podrías, es decir, mancharme un poco más con la electrostática, iba a decir, es lo mismo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si queréis, no es el momento que quería hacerlo, porque lo quería hacer más tarde, más adelante. Genial, eso significa que si esto es así, para la fuerza electrostática tenemos lo mismo y tenemos una energía potencial y uno dice, pues el papel aquí lo que tenemos es K, tenemos Q1, Q2 y tenemos R2. Mientras que aquí en el caso gravitatorio, cuidado, con un comentario importante. En la energía potencial siempre hay que tomar una referencia, porque lo que se definen son diferencias de energía potencial. El trabajo es menos la variación en la energía potencial. Es decir, que lo que se define son variaciones. Eso significa que cuando uno escribe la energía potencial, está tomando como referencia algo. Estás diciendo respecto a ese punto o esa situación, le asigno yo a esa situación energía potencial 0 normalmente, o un valor. Aquí, cuando uno pone estas expresiones, tanto en la gravedad como en el caso electrostático, ¿dónde está tomando la referencia? ¿Dónde toma la energía potencial 0? Uno dice, pues en el infinito, hombre. ¿Dónde se hace U0 cuando esto es infinito? Es decir, ahí estás considerando que la energía potencial es 0, pero podría considerar cualquier número que me diese la gana. Y sería correcto todo, ¿eh? Porque lo que intervienen son variaciones, ¿vale? O sea, podría sumarle cualquier constante aquí y sería válido. ¿Alguna pregunta sobre...? Y ahora voy corriendo y me siento con vosotros. Y digo, ya Miguel, pues realmente sí, nos han hecho esto, pero lo que usamos en los problemas, por ejemplo en este que vamos a hacer nosotros ahora, no es esta expresión para la gravedad, sino eso de MGH, lo que me aprendo de memoria, si no uno dice, anda. A mí me han dicho que la mg, masa del cuerpo, campo gravitatorio, ¿verdad? Y h, pues la altura respecto a una altura de referencia donde tomas 0, que no está en el infinito. Sino, y dices, pues si estoy hacia arriba, h es positivo, la energía potencial gravitatoria es positiva, y si me encuentro por debajo es negativo, y por lo tanto, energía potencial gravitatoria. Fijaos, la energía cinética es siempre positiva, y depende del sistema de referencia. Sí.
Claro, naturalmente. La energía cinética, ahora mismo tenéis energía cinética cero. Y uno dice, respecto aquí al aula. Pero si alguien está ahí fuera, en el espacio, os está viendo girar con una velocidad del carajo. Es decir, que tenéis un montón de energía cinética para esa. Es el punto. Fijaos lo fundamental que es la cosa. Muy bien. Entonces uno dice, ¿y esto? Bueno, aquí estás considerando naturalmente que el campo gravitatorio es uniforme. En todos los puntos tienes la misma aceleración de la gravedad. Si yo dibujase el campo, la energía potencial gravitatoria o la energía potencial electrostática para lo que he hecho yo antes, pues tendríamos una forma que sería, ¿no? Una cosa, cuando me acerco a cero, la distancia entre las dos masas tiende a cero, naturalmente la energía potencial tiende a menos infinito. Cuando tiende a la distancia, esto sería R12 y esto, esto es gravitatorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como si esto es cierto y eso que me estás contando también es cierto, de alguna manera tendrán que ser, una no puede contradecir a la otra. Si este es el radio terrestre, donde nos encontramos nosotros, lo que estamos diciendo es que nos estamos moviendo muy, iba a decir, hombre, no hacia abajo, podía hacer un agujero, por aquí, ¿no? En un trozo infinitesimalmente, no infinitesimal, un trozo muy pequeño ¿frente a qué? Frente a R, naturalmente. Si me moviese a distancias comparables con el radio terrestre, la cosa cambia. Entonces no puedo utilizar esto, por supuesto que no. Tengo que utilizar la original. Pero si uno lo ve desde ese punto de vista, lo que estás viendo es este trozo de curva. Y ese trozo de curva, al ser tan pequeño, tú lo puedes sustituir por una recta. Y esa recta tiene ¿qué pendiente? Toda esa pendiente. ¿De acuerdo? Estás tomando una referencia aquí, una energía potencial, y te estás moviendo, subiendo. Claro, es lineal con la altura, como estás moviéndote a R's más grandes. Lo podéis comprobar. Simplemente tenéis que coger la expresión. En este caso sería, naturalmente, la masa de la Tierra. Voy a poner M mayúscula, si queréis esta M minúscula, el bolígrafo. Y esto tendríamos R, ¿no? Tendríamos ahí todo esto. Lo que os estoy diciendo es para hallar la pendiente aquí que tendríais que hacer y evaluarlo en R igual a R. Y entonces estáis dibujando la recta, la pendiente, ya tenéis os estoy dando una pendiente, el valor en un punto, pues ya tenéis la ecuación de la recta. Esto. ¿Está claro eso? Bueno. Si nos fijamos en la energía potencial electrostática, pues ahí, hombre, el término en general, o sea, la forma en general, tenemos las dos cargas Q1 y Q2, tendríamos K, Q1, Q2, R1, 2, tendríamos esto, teniendo en cuenta de que U en el infinito es igual a 0, y uno diría, y dibujar esto, tiende siempre a dibujarlo, si queréis pongo aquí ya, R es la distancia entre ellos, y esto, U, y uno diría, pues hombre, tendrías una cosa como esta. Bueno, eso depende de cómo sea Q1 y Q2. Si son del mismo signo, efectivamente, pero si son de signo contrario, tendrías lo mismo que teníamos antes para el caso gravitatorio, exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos en el caso, ahora en nuestro problema, Q1 y Q2 son iguales. Pues vamos a ver. En nuestro problema. Tenemos que buscar la energía potencial total.
del sistema. Cuidado, ¿eh? Bueno, no sé si dejar algo para ver si os dabais cuenta, un pequeño detalle. Pero bueno, quizás sí, quizás. La energía total del sistema, es decir, gravitatoria más electrostática. ¿Total del sistema de las dos cargas o de solo una? Ahí es donde viene lo vamos a discutir ahora. Lo mejor para aprender es resolverlo y ver, anda, pues mira, no me sale lo mismo quizás. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Del sistema, de las dos. Esa es la contestación, pero vamos a verla. U gravitatoria y U electrostática. Estamos considerando en este problema que la gravedad es uniforme, por lo tanto tenemos, para este término, tendremos que fijarnos para una y para otra mgh. Fijémonos en una, ¿no? Vamos a ver qué ocurre para la de la derecha. Esto era tita, y ahora viene el momento de decidir dónde tomas la energía potencial como cero. Cualquier decisión es válida. Alguien me dice, oye, pues por aquí abajo en el punto más bajo, muy bien, genial. Alguien me dice arriba, estupendo. O alguien dice, pues tomo aquí para la gravitatoria cero, me parece estupendo. Voy a tomar yo esa. Cualquiera es válida. Cuando digo cualquiera es válida, realmente es como decir, si el interés ahí existe, que lo presupongo, por ciertas caras por lo menos, uno diría, pruebo, luego en casa pruebo, donde sea. Lo que me está diciendo, lo está diciendo, no lo está demostrando. Es decir, pues pruebo con otro, oye, él lo va a hacer aquí, Miguel, pues yo voy a probar con esto otro, a ver si es verdad. Eso es lo que os quiero decir. Porque en ese momento, cuando uno prueba, está otra vez grabándose en el cerebro las explicaciones y viendo las cosas que no están claras, que no ha visto. Ahí es el asunto, que no se ven. ¿Veis cómo no se ven las cosas? Con lo de cuál es el trabajo que realiza la tensión. ¿No lo veis? O necesitáis o la fuerza de rozamiento estática y cinética. ¿No veis cómo? Y eso es lo bonito de la física, es darse cuenta de esas cosas, no de la memoria. Eso es un asco. Vamos a ver, pues tomo esto. Eso quiere decir que estamos en posiciones por aquí abajo, eso es negativo. Eso quiere decir que aquí tendremos, pues para esta, si es m, pues tendremos menos mg, esto es L coseno de tita, recordad que tita, y uno dice, anda, pues si tita está entre 0 y pi medios, esto es positivo, es decir, que todo es negativo, oye, pues cumple bastante bien, y cuando tita es pi medios, el coseno de tita es 0, justo lo que estás poniendo, ¿vale? Muy bien, y ahora me queda la electrostática. Ahí ya no me tengo que fijar en esta fuerza, ahí ya no puedo decir que es uniforme, por supuesto que no es uniforme. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? K, Q cuadrado, que son iguales, y uno diría, pues, la distancia, ¿no?, que tenemos al cuadrado, perdón, por hacerlo del cuadrado, sin cuadrado. 2L, esto es, otra vez, tenemos aquí, 2L. Y esto es una y otra, es decir, que todo esto es una G. Pongo yo ahí el signo de interrogación. Vamos a ver cómo sería el resultado de lo que estoy diciendo, es hallar el mínimo de esto. Vamos a dibujarlo, visualmente lo vamos a ver y vamos a resolver la ecuación. ¿Vale? ¿Entendido? Y vamos a ver que no nos sale. Una pregunta, mira, ¿de dónde sale el coseno? En plan, L por el coseno. Sí, fíjate que lo que estoy viendo es esta distancia es h. Negativa. Yo diría que esto es L coseno de h, ¿no? L, coseno de tita. Cuidado, lo estoy tomando como positivo, estoy por debajo, por lo tanto tiene que ser
negativo. Cuando θ supera pi medios, no hay ningún problema, el coseno es negativo, por lo tanto la energía potencial es positiva. O sea que L coseno de θ. Una cosa más que no se vio. Entonces vamos a comprobar que nos sale. La razón es la que dejamos ahí medio decir. Lo que has puesto ahí, Miguel, es correcto. Te has fijado en una de las masas y ya sabes qué tendría que hacer para que fuese correcto, si lo hemos entendido, del sistema. Fijaos que la otra es esto, no se aleja, pero también la otra. O sea, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Cómo lo podemos corregir? ¿Qué sería correcto? No sé cómo hacer la pregunta. ¿Qué habríais escrito vosotros? Fijémonos, entonces, vayamos lento, que es obligarse a decir, vale, tienes dos masas, por lo tanto, tendrás la energía potencial gravitatoria de una y de otra, ¿no? Para una hay simetría, para la otra, ¿no? Tendríamos, yo diría que no hay ningún problema si uno le endiña aquí un 2, si uno pone un 2, entonces tendríamos ya este término corregido. Y ahora vendría el momento delicado de meter la pata. Y uno dice, pues métele otro 2 ahí. Ahí es donde no. Fijaos que lo que estamos hablando es la energía potencial de cómo alejado está una de otra. Cuando he puesto M1 y M2, cuando he puesto Q1 y Q2, cuando estoy hablando del bolígrafo respecto a la Tierra, el sistema está formado por los dos, y esa es la energía potencial asociada a los dos, al sistema. Por lo tanto, lo correcto es esto. Pero bueno, un error típico hubiese sido lo otro. ¿Me entendéis? Si lo escribimos en el ordenador, es cuando uno se queda en el ordenador o lo puede resolver a mano. ¿Veis ahora la utilidad? No necesito, es decir, tengo que buscar datos, tengo que buscar cosas para que cuadre, que puedan resolver. Eso nos lo quita el ordenador. Ahora tengo una libertad de pensamiento en problemas mucho más grande. Pues vayamos a por ello. No os preocupéis que este archivo al final queda en Moodle. No os lo he puesto hasta ahora porque estamos trabajando en él. Es como hacer borradores desde el punto de vista energético. Perfecto. Entonces tendríamos que resolver pues una ecuación que sería... Primero vamos a hacer el dibujo de toda la energía potencial. Teníamos aquí, como ya tengo los datos metidos, no pasa nada, menos M por G, no le he puesto el 2 adrede, por L por coseno de θ más K por, y aquí que teníamos Q al cuadrado, y aquí teníamos 2 por L por seno de. Es decir, que lo que tenemos aquí es esta función, la estoy expresando, función de θ. Es unidimensional el problema. Cuidado, hablar de unidimensional no significa que sea a lo largo del eje X o del eje Y, sino que únicamente tenemos un grado de libertad, solo se puede mover de una manera angular, pero bueno, da igual. Eso significa que tendríamos aquí que poner, pues yo sé, desde θ 0, vamos a poner pi, si queréis, pi medios. Vamos a ponerle aquí un poco más bonito. Cosa así. Si queréis pongo aquí pi medios, no porque para engañaros, es simplemente para que la veamos un poco más
Bueno, pues esto es, aquí pondríamos, hombre, si uno quiere hacerlo bien como Dios manda, si alguien pone, hace una representación gráfica a papel y boli, o a lápiz, o como sea, esto es una basura. Porque la persona que lo va a ver, a quien se lo quieres enseñar, no puede interpretar lo que hay ahí. Salvo que me haya oído, pero no tiene por qué haberlo oído. Tiene que saber qué es cada eje. Eso es. Entonces, vamos a decirle eje horizontal, tita, ángulo, que, bueno, vamos a ponerlo en grados. Voy a corregir eso de ahí arriba y así vemos los grados de una. Hay que poner lo que es y las unidades. Y U, y aquí pues tendríamos en julios. Tendríamos esto y vamos a corregir lo del degree, y aquí, permitís, pongo 90. Ya tenemos ahí el cacharro. Esto ya, mejor visualmente, ¿no? Y ahora uno dice, anda, pues mira, qué bien. Tenemos aquí un pozo, lo que estáis viendo es un pozo de potencial. Estáis llenos, vosotros y yo, el mundo está lleno de pozos de potencial. Gracias a eso existimos, iba a decir. Tiene estabilidad nuestro cuerpo, en cierta manera, ¿no? Las moléculas que tenemos, si no, mal asunto, iba a decir. Es decir, que tendríamos que encontrar aquí el mínimo. Hombre, el pensamiento que tendríais que tener es, deriva a eso, no hay ningún problema. Yo podría hacer, darle incluso un nombre a esto. No tendría por qué darse. UPOT. ¿De acuerdo? Tendríamos eso y pues, aquí podría haber puesto. Si no entendéis algo en que ahí ya empiezo, que sea arriba, que sea abajo, sin miedo, por favor. Simplemente le he dado un nombre por una razón para que veáis mejor lo de la derivada. Podría hacer D, meter todo el trasto otra vez, ¿no? Pero yo creo que queda más emborronado. Ahí alguno se da cuenta. Uno dice, bueno, ya que tienes esto, pues... prima de tita. Ah, sí, porque está muy... Pero ¿por qué no me sale aquí el... Vale. Vale. ¿Dónde está él? Ah, sí lo estoy viendo, la mano. Me estaba despistando. El tita lo tengo ahí, es el grado, es el degree. Pero bueno, eso está bien. Muy bien. Fenomenal. O sea que podíamos hacer, intentar hacer eso. Si queréis pongo otra vez. Y ahora esto sí me lo copio para andar más rápido. Vamos a ponerlo aquí 90. Y aquí podríamos poner 30. ¿No? Estoy buscando los puntos. O podía haber utilizado... Me está dando para cuál, y esto primero, veis una lista de dos cosas, está diciendo el valor que tiene la energía potencial en ese mínimo. Si hubiese más, me sacaría más, pero como solo encuentra uno, pues liquidado el asunto, ¿no? Ya, pero aquí viene el asunto de decir, anda la mar, 20 grados, yo juraría que eran 16. Claro, lo he hecho adrede, porque como estaba hablando
de eso, ahí viene el asunto, dice, amigo, punto de vista energético, has definido mal el asunto. Entonces tendríamos... Y tendríamos aquí, pues... Vale. Cómodo, ¿eh? ¿No? No tengo que mancharme con cosas de matemáticas, sino intentar fijarme en la física del asunto. Vale. Bien, pues tenemos, ¿no?, ya las posiciones de equilibrio desde el punto de... ¿Lo habéis entendido? Pero todavía le podemos sacar más vida al problema.